un astrólogo endevino. Un hombre que vivía muchos años antes creía que él era capaz de endevinar el avenir enmeldando las estrellas. Se llamaba de sí para sí un astrólogo endevino y pasaba todas sus noches mirando los cielos. Una noche estaba caminando en un camino el borde de un casal. Él estaba tan embebecido en las estrellas y se convenció que en ellas podía ver la fin del mundo acercar. Y a aquel punto se cayó en un buraco lleno de lodo y agua. Allí se levantó en pies, enchulado de lodo hasta las yacas, y como loco arrastrando las paredes del buraco penando de subirse. Sus gritos de desesperanza piscín atiraron a los moradores del casal, que vinieron corriendo. Lo quitaron del lodo y uno de ellos le dijo: ¿Quieres meldar el avenir en las estrellas? Ama no eches tino donde estás pisando. Espero que ahora entiendas de echar más tino a lo que tienes por delante de tus ojos y no pensar tanto en cosas abstractas como en el avenir lejano. Dijo otro del grupo: para que te sirva meldar las estrellas cuando no puedes ver lo que hay aquí en la tierra, ten cargo de las cosas chicas y las cosas grandes se resuelvan de sí para sí. Cada uno ve la corcova de los otros. Bueno, a mí me agrada mucho este consejo porque tiene mucha relevancia de las cosas que están pasando ahora, porque entre mis amigos, o quiero decir que muchos de mis amigos se están quejando de todo modo de cosas que están afectando muy lejos o que no sé qué, tiene un problema con no sé qué, con lo que se están haciendo en su labor. Ama, mismo como el endevino, no están echando tino a lo que está enfrente de ellos. O sea que no miran yo qué sé, de hacer su labor bueno, de hacer cosas para sus amigos y me parece que es un poco como el endevino. Sí, yo creo que cada uno tenemos ideas, pero cuando vino a hacer una cosa, tenemos consejos para los otros, pero no sabemos cuál hacer con mis problemas. Y como soy yo madre o padres, vas a ver que os dicen: hijo, hace esto, hace aquello, no saben darse en consejos de sí para sí. Y endevino encima siempre pensamos, si esos endevinos saben todo, ¿cómo es que no rehusan ellos a hacer una cosa como se debe? Esto lo vemos mismo en los presidentes de países. Van a decir: este país, el presidente no hizo lo justo, el otro hizo lo justo, yo ya sé, pero no miran que ellos hicieron los mismos daños o los mismos hierros en la vida. Sí, muy justo. Creo que lo tenemos visto mucho últimamente. Sí. Bueno.